Muy buenos días a todas. Am, Quería disculparme, mi computadora tiene un problema con la cámara ahorita, no sé por qué no está funcionando, pero bueno, igual les podré mostrar el PowerPoint que tenemos hoy. Am, Hoy día comenzamos con la unidad de Historia Americana. Hoy día vamos a cubrir solo un capítulo, así que la clase tal vez sea un poco más corta de lo normal, pero mis disculpas, pero siempre tuve tiempo de preparar un capítulo esta semana. Am, ya, pues vamos comenzando con la historia de la época colonial de los Estados Unidos, cómo se desarrolló la relación entre los Estados Unidos y Gran Bretaña y cómo eso resultó eventualmente en la revolución de las 13 colonias y la independencia de los Estados Unidos. Acá tenemos una pintura del general George Washington, que también fue el primer presidente de los Estados Unidos, en medio de una batalla de la guerra de independencia. Unos segundos para que copien los términos claves y pues comenzamos. Bueno, como hablamos en la unidad de historia mundial, los europeos empezaron a colonizar el continente americano a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Los británicos empezaron a colonizar el continente norteamericano en el año 1587. Las primeras colonias británicas fueron acá en esta parte que hoy es Virginia. La primera colonia se llamaba Jamestown por el rey James, y entre ese año y 1732 fueron creando más y más colonias separadas, ¿no? Y todo este territorio no era una sola colonia, pero sino eran varias colonias con varios gobiernos, a veces gobiernos muy diferentes, y a veces con poblaciones significantemente diferentes. Y eso es importante, ¿no? Que saber que al comienzo los Estados Unidos no eran una unidad política, sino eran varias diferentes colonias que tenían muchas diferencias y no eran exactamente unidas en un grupo. Pero mientras se fueron desarrollando las diferentes colonias, empezaron a ir diferentes grupos étnicos y religiosos. Por supuesto, había una población de europeos, de colonos europeos, ¿no? Que vinieron sobre todo en esta época del norte de Europa nada más. Así que no solamente de Gran Bretaña, de Inglaterra y de Escocia y de Irlanda, pero también había una población considerable de gente de Alemania y de Francia, ¿no? Ellos fueron inmigrantes que vinieron a las colonias porque el gobierno de Gran Bretaña, del Imperio de Gran Bretaña, estaba ofreciendo a gente oportunidades de venir al continente por beneficios económicos. Así que no sé si se deberían acordar que creo que en la primera clase, en la segunda clase del semestre hablamos sobre la migración humana y que hay factores atractivos y expulsivos. ¿Alguien me puede decir qué es un factor atractivo y qué es un factor expulsivo de la migración? Profesor, el factor. ¿Perdón? El atractivo es cuando hay algo mejor por fuera y la gente sale, y el expulsivo es cuando las circunstancias del lugar donde se vive hace que uno salga por obligación, por necesidad, algo así.
Sí, perfecto esa definición, exactamente. Así que había varios factores atractivos y expulsivos que influyó que crezca la población de las colonias británicas. Uno de los factores atractivos para los colonos europeos eran que tenían muchas oportunidades económicas acá en las colonias, mejores de las que tenían en Europa, ¿no? En Europa tenían un problema de sobrepoblación, no había mucho espacio, no había mucha tierra, era muy difícil que un granjero con poca tierra pueda sobrevivir, pero en cambio en las colonias había mucha más tierra, no había una población tan densa, así que por eso muchas personas vinieron a las colonias de América del Norte. Un factor expulsivo fueron por factores religiosos o políticos. Hablamos hace unas clases sobre la reforma protestante europea, ¿no? Así que tras eso se formaron varios grupos religiosos nuevos que eran minorías religiosas en muchos lados y uh, mucho tiempo sufrían bajo opresión religiosa. O también había muchos gobiernos opresivos en Europa en esta época, así que tal vez algunas personas huían de Europa y se iban a las colonias americanas para escaparse de opresión política, pero también religiosa. Um, un grupo muy importante religioso que se huyó al continente norteamericano por querer practicar su religión eran los puritanos, o también se le dice los peregrinos, que vinieron acá a Massachusetts y ellos fueron los que fundaron la colonia y que celebraron la primera fiesta de Acción de Gracias con los indígenas, ¿no? Ese es un grupo muy famoso de colonos estadounidenses que vinieron por razones religiosas. También había una población considerable de africanos traídos por el comercio de esclavos. Ellos fueron sobre todo traídos a las colonias acá del sur, que vemos acá que están en el amarillo un poco más oscuro en este mapa. Y eso fue porque el clima de estas colonias era más favorable para crecer cultivos que requerían mucha labor. Y para cosechar esos cultivos, los colonos decidieron utilizar esclavitud. Los primeros esclavos fueron traídos al continente norteamericano en 1619, así que vemos que es el comienzo de una institución en los Estados Unidos que es increíblemente importante en su historia. Vamos a hablar más en los siguientes capítulos sobre cómo la esclavitud como institución afectó mucho la política y el desarrollo de los Estados Unidos, pero este es el inicio, es una cosa que comenzó desde muy temprano en su historia. Y también, por supuesto, hay indígenas americanos que viven por todos estos, uh, por todo el continente, ¿no? Al inicio, cuando llegaron los europeos, por la mayoría las relaciones entre los indígenas y los europeos fueron pacíficas, no hubo mucha violencia, pero tras empezaron a llegar más y más europeos y empezaron a quitarle más y más tierra y más espacio a los indígenas, eso causó mucha violencia entre los europeos y los indígenas. En el siguiente slide tengo una foto de una escena de una guerra muy famosa entre los indígenas y los europeos. Pero sí, todas estas colonias tenían climas diferentes, ¿no? Algunas tenían poblaciones diferentes, diferentes grupos étnicos y formas de política diferentes, pero tras se fueron desarrollando, entrando al siglo XVIII, eventualmente casi todas entraron a un sistema político bajo gobernadores y legislaturas, ¿no? Así que el Parlamento británico técnicamente gobernaba estas colonias, pero como estaba al otro lado del Océano Atlántico, era muy difícil que gobierne directamente los asuntos de cada día, ¿no? De las colonias. Así que por eso las colonias también estaban bajo control del Parlamento británico, ¿no? Pero también estaban
También tenían sus propios gobiernos, tenían un poco de autonomía, ¿no? Tenían sus propios gobiernos con gobernadores y legislaturas que gobernaban más en los asuntos de día a día. Y los gobernadores podían ser o británicos, ¿no? Que fueron escogidos por el rey o por el parlamento, y pues el rey o el parlamento los manda a las colonias, o podrían haber sido gobernadores elegidos directamente por los estadounidenses sí mismos, por los colonos, y también todas las legislaturas eran elegidos por los colonos, ¿no? Así que vemos que tras esto los colonos se acostumbraron a tener un poco de democracia en su gobierno, un poco de republicanismo. Y vamos a ver que eso va a ser muy importante en el desarrollo de su propio gobierno más tarde. Y esta democracia, por supuesto, no era, en esta época no era democracia total, ¿no? Tenía requerimientos de propiedad, así que no solamente que cualquier persona pueda votar, tiene que ser una persona que tiene una cantidad considerable de propiedad. Ninguna persona pobre podía votar, también ninguna persona, también solamente los hombres podían votar, y también solamente los hombres blancos podían votar, así que tenían algo de democracia, pero era bien limitada. Si tienen alguna pregunta, por favor avísenme, como siempre. Acá tenemos unas imágenes de la época colonial. Esta es una imagen de los puritanos que fueron al norte de Massachusetts, fundaron su colonia ahí por razones religiosas, pensando que ahí en el continente norteamericano podrían fundar una sociedad religiosa perfecta. Esa era su meta. Y vemos que acá está cubierto de nieve. La colonia de Massachusetts hace hasta hoy bastante frío, así que en los primeros años de la colonia los colonos tuvieron mucha dificultad soportándose, ¿no? Y por eso necesitaban la ayuda de los indígenas. Pero tenían inicialmente relaciones muy buenas con los indígenas, pero tras que los europeos fueron expandiéndose hacia el oeste y tenían más y más población, a esto resultó en conflictos, específicamente en el norte de los Estados Unidos, en Massachusetts, hubo una tremenda guerra llamada la Guerra del Rey Felipe. Y acá arriba a la derecha tenemos una imagen de esa guerra. Era un conflicto entre los indígenas y los colonos por todas las tensiones y toda la violencia que había estado pasando entre los indígenas y los colonos, y casi resultó en la destrucción de todas las colonias británicas en el norte del continente norteamericano. Así que vimos que en serio hubo mucha violencia en ambos lados, de ambos los indígenas y los colonos británicos. Acá abajo a la izquierda tenemos una imagen de los primeros esclavos que fueron traídos a los Estados Unidos, ¿no? Que fue, como dijimos, en 1619 a esta colonia de acá que se llama Virginia. Pero sí, no, se volvió una institución sumamente importante para los Estados Unidos, económicamente, pero sino también socialmente, sobre todo en el sur del país. Esta acá abajo en el medio es una imagen de colonos entrando a una aldea indígena. Eso también es en el sur. También, por supuesto, que al comienzo las relaciones entre europeos e indígenas eran pacíficas, y acá hay una imagen de esto. Y acá a la derecha es una interacción entre un grupo de colonos que fundaron la colonia de Pensilvania e indígenas. Estos colonos particulares eran cuáqueros, que era un secto de cristianos que sufrían bajo mucha opresión en Europa. Así que vinieron acá al continente norteamericano para fundar su propia colonia, donde podrían practicar su religión sin problemas, ¿no? Así que vemos que ese es otro grupo religioso que por factores expulsivos vino acá a los Estados Unidos para fundar
una sociedad donde podrían practicar su religión libremente, sin que nadie les dé problemas. Ya, este es un desarrollo muy importante en la historia colonial de los Estados Unidos. Así que mientras las colonias británicas acá en la costa de Norteamérica fueron creciendo y expandiéndose más al oeste y al oeste, se encontraron con problemas con otras poblaciones que ya existían en el oeste. Unas de ellas, la más importante, fueron los indígenas que ya vivían en el oeste, ¿no? Eventualmente, después de la guerra del rey Felipe y otras guerras entre los indígenas, los colonos británicos llegaron a controlar la mayoría del territorio que quedaba al este de una cordillera que está acá, más o menos lo que ven acá al borde del territorio rojo en este mapa, que es una cordillera de montañas, ¿no? Que llegaron a controlar todo el territorio que quedaba al este, pero mientras siguió creciendo la población, eventualmente empezaron a expandirse más allá de eso y ahí se encontraron con grandes poblaciones de indígenas y también por algunos colonos franceses. Y es un poco curioso la forma de colonia que participaron los franceses en esta área del país, ¿no? Que no tenían grandes ciudades, como vemos que acá los británicos fundaron grandes ciudades y tenían un comercio muy variado por el Atlántico, no solamente de productos agrícolas, pero sino también de mucha de leña y muchas otras cosas. En cambio, los franceses utilizaban sus colonias en esta región, sobre todo para el comercio de pieles de animales, sobre todo castores, pero era un comercio que era muy lucrativo, que en Europa hubo mucha demanda, porque era un producto de lujo, ¿no? Pieles de animales de Norteamérica. Así que la forma de gobernamiento colonial francés era muy diferente, como solamente estaban ahí para colectar pieles de animales, no había una población francesa tan grande, ¿no? Sobre todo acá a la derecha tenemos una foto de un cazador francés, un comerciante de pieles, y sobre todo era así como funcionaba el colonialismo francés en esta región, ¿no? Así que como no había grandes ciudades, no había mucha población europea, solamente estaban estos individuos que estaban ahí para hacer comercio con los indígenas y tal vez cazar un poco de sus propias pieles. No generó mucho conflicto entre los indígenas y los franceses, y por eso muchos indígenas preferirían existir en un territorio que era reclamado por los franceses que uno que fue reclamado por los británicos. Así que eventualmente, cuando crecieron las tensiones entre Francia e Inglaterra por quién debería controlar esta región, la mayoría de los grupos indígenas decidieron aliarse con Francia. Así que por eso se montó lo que se le llama la Guerra Franco-India, que fue llamado así por los colonos británicos porque era una guerra que ellos lucharon contra los franceses y los indios o los indígenas. ¿No? Así que no es que fue una guerra entre los franceses y los indios, es una confusión que a veces pasa, pero fue una guerra que fue luchada por los colonos británicos contra los franceses y los indios, por el control de este territorio, ¿no? Y bueno, ambos, los imperios de Gran Bretaña y de Inglaterra, mandaron ejércitos por el Atlántico, pero también el ejército británico fue suplementado por voluntarios, por colonos voluntarios, y esto eventualmente Gran Bretaña ganó la guerra, ¿no? En 1763. Y vemos acá cómo cambió el territorio, ¿no? Que antes
Francia tenía todo este territorio que reclamó, pero después ya no tenía nada en Norteamérica que fue adquirido por los británicos y por los españoles. Pero la guerra tuvo muchos efectos. Muchos efectos, y muy importante fue un evento que, tras los efectos que tuvo, fue muy importante para el desarrollo de la independencia de los Estados Unidos. Primero que todo, causó que se monte más lazos entre las diferentes colonias y una identidad y un orgullo colonial más fuerte, ¿no? Así que antes, como dije, las colonias no eran unidas, ¿no? Eran varias diferentes colonias, eran más que todo como si fueran diferentes países en un mismo continente, ¿no? No se veían mucho en común, pero para luchar esta guerra contra los franceses y los indígenas, ellos se unieron, ¿no? Se unieron para formar un ejército de voluntarios. Así que eso creó varios lazos entre diferentes colonias, diferentes grupos de colonos que no existían antes. También luchar en esta guerra creó un sentido de orgullo y de identidad colonial, ¿no? Porque habían luchado en esta guerra, habían ganado y habían ayudado al Imperio Británico a ganar esta guerra muy importante. Y también como efecto de la guerra, se causaron tensiones entre el gobierno de Gran Bretaña y las colonias, ¿no? Una de ellas, una de las más importantes fue, no sé si pueden ver esta línea roja de acá que hay en el mapa acá arriba a la derecha, que se llama la línea de proclamación de 1763. Y lo que es eso es que básicamente la guerra se luchó entre Gran Bretaña y Francia para poder controlar este territorio, ¿no? Al oeste de las montañas que hay acá. Pero rápidamente pronto después de la guerra, el gobierno británico se dio cuenta que iba a ser muy difícil colonizar este territorio por las grandes poblaciones indígenas que habían ahí, ¿no? Que los indígenas, puede ser que los franceses ya se hubieran salido de ese territorio, pero los indígenas seguían ahí, no se iban a ir y iban a resistir violentamente cualquier avance de los colonos británicos. Así que para no causar conflicto entre los indígenas y los colonos, ¿no? Porque Gran Bretaña acaba de luchar una gran guerra, no tenía recursos para luchar otra ahorita, hicieron lo que se llama la línea de proclamación, que básicamente dijeron que los colonos británicos no podían crear asentamientos o mudarse al oeste de esta línea, ¿no? Y eso le causó muchos problemas a los colonos británicos porque ellos dijeron, oye, acabamos de luchar esta guerra por ustedes para poder controlar este territorio, para poder mudarnos ahí. Y ahora nos está diciendo que no nos podemos mudar ahí. Ese fue el punto entero de la guerra, ¿no? Así que claramente eso fue un punto de conflicto entre los colonos y el gobierno británico. No, a pesar de la línea de proclamación, muchos colonos igual se mudaron a esta área para crear granjas y asentamientos y cosas así. Y otra cosa que causó tensiones entre los colonos y los británicos fue que el gobierno británico empezó a imponer impuestos a las colonias para poder pagar la deuda de la guerra, ¿no? Porque el gobierno británico razonaba, pensaba que como la guerra fue luchada para el beneficio de las colonias, ¿no? Para poder controlar todo este territorio para ellos, entonces ellos deberían ayudar a pagar algo de la deuda que se había generado por la guerra, ¿no? Porque la guerra había sido muy cara, el gobierno británico tenía muchas deudas que pagar, así que decidió que subir impuestos para ganar más plata, sacarle más plata a la colonia, sería una buena forma de pagar las deudas de la guerra. Los colonos claramente no estuvieron de acuerdo, pero hablaremos más sobre eso en unos minutos. Y también importante para el desarrollo de esa identidad colonial fue cuando vinieron los soldados británicos
vino el ejército británico por la primera vez, hubo una gran interacción entre gente directamente de Gran Bretaña y los colonos. Y los soldados británicos tenían una gran, ¿no?, arrogancia contra los colonos. Pensaban que eran superiores, pensaban que los colonos, no sé, no sabían nada, y eso también causó tensiones entre los británicos y los colonos. Pero bueno, acá tenemos un mapa de los cambios territoriales después de la guerra. Esto de acá abajo es una imagen muy famosa creada por Benjamin Franklin sobre la necesidad de unirse de todas las colonias durante la guerra franco-india, ¿no? Básicamente diciendo que para luchar esta guerra contra los franceses y los indios, diciendo que qué tan importante era que los colonos se unan, ¿no? Y como vemos, eso fue creando una unidad entre todas estas colonias y que ya no fueran tan separadas, pero sino que fueran unidas. Pero ya, vemos como la guerra franco-india empezó a causar tensiones entre las colonias y el gobierno británico, pero estos fueron aumentados por las acciones del gobierno británico después de la guerra, ¿no? Así que como dijimos, para pagar la deuda de la guerra, al comienzo el gobierno británico no exactamente impuso regulaciones, no impuso impuestos, pero sino primero impuso regulaciones al comercio colonial. Cosas como que los colonos solamente pueden hacer comercio con Gran Bretaña, que tienen que exportar estas cosas, que no pueden importar estas cosas, no sé, limitaciones y regulaciones. Y no es que el gobierno británico, que esto era una cosa nueva, ¿no? El gobierno británico siempre había impuesto estas regulaciones al comercio colonial. El problema es que antes estas regulaciones no habían sido muy estrictamente enforzadas, ¿no? Los colonos típicamente podían encontrar una forma de no tener que seguirlas, pero después de la guerra, como el gobierno británico desesperadamente necesitaba más dinero, fue mucho más estricto sobre estas regulaciones y eso causó muchas tensiones en los colonos. Sobre todo vemos que entre unos intelectuales, algunos periodistas de la clase media, ¿no?, autores y cosas así, empezó a discutirse este tema de la representación en las colonias, ¿no? Que todas estas regulaciones y estas cosas estaban siendo imponidas por el gobierno británico, por el parlamento, pero los colonos estadounidenses no tenían nada de representación en el parlamento. Y ellos dijeron que esto era injusto, ¿no? Y esta idea de representación en el gobierno viene de un flujo de la ilustración, que hablamos sobre eso en la unidad de Historia Mundial, ¿no? Que viene con todas estas ideas de libertad, de gobierno, que sí, que toda la gente es igual y toda la gente debería tener un voto en su gobierno. Pero bueno, después de tratar de imponer estas regulaciones al comercio colonial, el gobierno británico vio que esto no fue suficiente. Así que comenzando en 1765, el Parlamento empezó a implementar impuestos directos sobre algunos productos muy importantes en las colonias. Y esto causó que los colonos se enfadan aún más. Y como eran impuestos específicos sobre productos específicos, causó muchos boicots de estos productos importados del Reino Unido. Así que acá abajo tenemos una foto. Hubo un impuesto en el papel, ¿no? Que cualquier documento que se produzca tenía que tener esta estampilla, que básicamente les costaba plata a los colonos y era un impuesto, ¿no? Que cada colono, si quería imprimir algo, tenía que pagarle algo de plata al gobierno británico.
Esto fue una medida no muy popular que causó un boicot contra estas estampillas, contra el papel británico en general. También hubo impuestos sobre el té, y eso causó el muy famoso motín de té en Boston, que tenemos una imagen de eso acá arriba a la derecha. Lo que pasó es que, no sé, bueno, los británicos habían impuesto habían, le habían puesto un impuesto al té, y los colonos en Massachusetts, específicamente en Boston, habían comenzado un boicot del té, ¿no? No querían que el té entre a la ciudad de Boston, porque lo rechazaban, pensaban que era una medida injusta. Así que cuando los barcos británicos llegaron a Boston, para no dejarlos que se vendan y que entren a la ciudad y para no pagar los impuestos, lo que hicieron unos colonos es que organizaron un motín, una gran protesta, en el cual en la noche um, se subieron a los barcos británicos, agarraron todo el té y lo tiraron al océano, ¿no? Al mar, al agua, que vamos ahí, claramente destruyendo todo el té y todo el producto que habían traído, y eso causó daños de millones no sé, de un montón de plata al gobierno británico. Y porque el Parlamento veía esto como un acto de rebelión tan fuerte, tan drástico, como le costó tanto al gobierno británico, específicamente para pasó unas leyes llamadas las leyes intolerables como reacción a esto, que se aplicaron específicamente a Massachusetts, que eran leyes extremadamente opresivas. Y lo que causó mucho, lo que claramente se aplicaban directamente solamente a la colonia de Massachusetts en el norte, y a la ciudad de Boston, pero también hubo un sentido entre todos los colonos que, oye, si están haciendo algo tan injusto, tan drástico a Boston, también lo pueden hacerlo nosotros. Así que después de las leyes intolerables, como unas medidas tan opresivas, los colonos formaron lo que se llamaba el primer Congreso Continental, lo cual es un desarrollo muy importante porque fue como el primer acto de gobierno independiente de los colonos británicos. Así que formaron el Congreso Continental, no con intenciones de ganar la independencia de Gran Bretaña, pero solamente para organizar más protestas más efectivas, ¿no? Porque iban a ser de todas las colonias, porque el Congreso Continental fueron delegaciones de cada colonia. Y sí, esto marca que un paso en el camino a la independencia, en el cual los colonos empezaron a organizarse todos, ¿no? Que no solamente eran los de Massachusetts haciendo unos actos de resistencia, o los de Nueva York, o no sé qué, pero sino eran todos juntos organizándose para resistir al gobierno británico. Y tras estos actos de resistencia, ¿no? que fueron muchos que hicieron el primer Congreso Continental, fueron aumentándose las tensiones entre el gobierno británico y los colonos. Tanto así que pasó lo que se llaman las batallas de Lexington y Concord, que fueron las primeras batallas de la Guerra de Independencia. Y lo que pasó es que hubo rumores que algunos colonos en Massachusetts tenían un almacén de armas que les estaban escondiendo, que les estaban escondiendo para eventualmente atacar a las tropas británicas que estaban en Boston. Y cuando el gobierno británico oyó de esto, por supuesto fue a buscarlas y a destruirlas. Así que en su marcha por la parte rural
de Massachusetts pasó por el pueblo de Lexington, que es un pueblo un poco fuera de Boston. Y ahí, cuando trató de cruzar el pueblo, se encontró con un grupo de colonos, de milicianos que estaban ahí con sus fusiles, que parecía que no los querían dejar pasar, ¿no? Así que hubo mucha tensión en esta instancia, y eventualmente no se sabe quién disparó el primer tiro, pero alguien disparó un tiro, y ahí comenzó la batalla de Lexington, y ese fue el primer tiro que se disparó en toda la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿no? Y con ese tiro, con estas batallas, comenzó la guerra de independencia, ¿no? Y fue en este momento que los colonos se dieron cuenta que, ok, no hay forma que vamos a poder resolver esto pacíficamente entre el gobierno británico y nosotros. La única ruta que nos queda es la independencia. Así que un poco después de las batallas de Lexington y Concord, se reunió lo que se llamó el Segundo Congreso Continental, que formalmente declaró la guerra de independencia en 1776, y se luchó hasta 1783 a la guerra de independencia, y fue extremadamente importante para la victoria colonial, que los colonos independentistas estadounidenses pudieron adquirir una alianza con Francia, ¿no? Y hablamos sobre eso también en la unidad de historia mundial, que porque los franceses eran rivales de los británicos, se aliaron con los colonos independentistas y contribuyeron muchísimo a su lucha de independencia, y gracias a la ayuda de Francia, los colonos pudieron ganar su independencia, ¿no? Sin esa ayuda no hubieran podido, porque la Gran Bretaña era un imperio muy poderoso y muy rico, pero gracias a que tuvieron el apoyo de otro imperio muy poderoso, pudieron ganar su independencia. La guerra terminó en 1783, y así se inició la independencia de los Estados Unidos. Sí, como les dije, solamente tuve tiempo de crear el material de un capítulo esta semana, así que mis disculpas. Tendremos que avanzar más en las siguientes clases, pero es todo lo que tengo para hoy. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, sobre cualquier cosa? Hasta sobre otros capítulos, o cualquier duda que tengan sobre la clase. No, profe. Maestro, una pregunta. Sí. Esto es sobre la tarea que usted dejó la semana pasada. Yo la verdad yo no la hice porque yo no la entendí cómo eran las preguntas ahí. Entonces yo traté de ir a mis apuntes y también al libro de TAS, pero yo no la entendí, profe. Yo no sé si usted nos puede explicar un poco sobre eso. ¿Es que no entendió las preguntas específicamente, o cómo funcionaba Sí, exactamente, no le entendí la pregunta como es. Ok, entonces repasaremos eso ahorita. Ya, acá tengo mi libro, déjame ver. Repaso de estudios sociales. Ya. Ahí está. Ya. Así que rellenen el espacio blanco con una palabra que haga cada oración verdadera. Primero, las primeras civilizaciones ocurrieron en una región llamada por su clima ideal para cosechar productos. ¿No? Este es sobre el primer capítulo, la primera lección de la unidad de historia mundial, que hablamos que ¿Sí? Maestro, yo puse ahí que la edad, bronce o templado o algo así. Yo no sé si estoy bien. Profe, yo puse Mesopotamia. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Pero ahí está, porque dice
porque si las que tienen el libro detrás es historia mundial, hasta atrás, empieza, dice, definir civilización y describir y ubicar las primeras civilizaciones humanas. Es como las claves que nos dio él. Él dice ahí la creciente fértil. Bueno, yo puse la creciente fértil porque dice, habla de las primeras civilizaciones. Yo estuve leyendo desde el principio porque también estaba en el texto, también estaba confuso al principio porque pensé que nos iba a dar algo para leer, pero con los apuntes que usted dio me ayudaron más que even lo del libro. El libro está como que un poquito sí enredado, pero con los apuntes que usted dio son bastante buenos. Me falta escribir, eso sí, porque lo que estuve redactando fue que en las clases los puntos claros que usted dio fueron mucho de mucho por decir, la creciente fértil y Mesopotamia. Maestro, yo le mandé mi tarea, no sé si se lo recibió usted. Sí, la recibí, pero no creo que me dé tiempo de verla exactamente, pero bueno, sí, como si tienen el libro de task, las respuestas a todas las preguntas están acá al final, pero veremos un poco. Sí, las primeras civilizaciones humanas ocurrieron en una región llamada, vimos eso en el primer capítulo, esta región en el Medio Oriente, entre los ríos Eufrates y Tigris, que tiene dos nombres, básicamente. Específicamente el área entre esos dos ríos se llama Mesopotamia, pero hay un área que es un poquito más grande que esa, que tiene más territorios, que incluye a territorios como Egipto y esos. Eso se llama la creciente fértil. Sí, la creciente fértil. Y son términos muy parecidos, tienen mucho en común, pero como esta se refiere específicamente a una región sobre su clima, y eso el énfasis sobre el clima, que era muy bueno para cosechar todos los productos. La respuesta es creciente fértil, ¿no? Así que es como la creciente fértil es una región, pero Mesopotamia es una subregión un poco más pequeña que existe dentro de la creciente fértil. ¿Eso quedó claro o hay algunos que todavía no entienden? Sí, maestro, yo lo tengo así. Okay. Ya, la segunda pregunta. Los romanos se refieren a las tribus del norte como los godos y los hunos como, porque la cultura de las tribus del norte estaba basada en saqueo y... bueno, ya, esta pregunta no me gusta a mí mucho. Hay veces en que yo enseño una clase un poco diferente a lo que dice el libro, porque no siempre es lo mejor libro, pero bueno. La respuesta es bárbaros, ¿no? Vimos esto que fue un término inventado por los griegos para describir a todos los que no eran griegos. Y los romanos le decían así a las tribus del norte porque no entendían su cultura y la parecían demasiado diferente, ¿no? Esto que dicen que su cultura estaba basado en saqueo y pillaje, no construir ciudades, no crear obras de arte, eso no es cierto. Es una impresión que tienen los historiadores tradicional, porque típicamente los historiadores han tenido solamente acceso a las fuentes de información romanas, ¿no? Así que eso es algo que están trabajando exclusivamente con la perspectiva romana. En realidad, la verdad, no eran así las cosas, eran más complicadas. Profe, Sí. disculpe que lo moleste y que lo interrumpa. En el libro de TAC está en el asentamiento de Europa. Yo puse bárbaros también porque hasta abajo dice, en el lugar de destacar los logros artísticos e intelectuales o crear gobiernos sofisticados y códigos legales, a las tribus de la región del norte se concentraron en el pillaje y en el saqueo. Por eso les decían bárbaros.
O sea, básicamente la pregunta está, ahorita pues sí, ¿no? La historia básicamente como usted lo viene diciendo, pero pues básicamente ahorita se trata de llevarle al libro más o menos lo que está diciendo para que la podamos encontrar la respuesta sería. ¿Se podría repetir la pregunta? Perdón, su audio está, me cortó su audio por un segundo. No, le digo que la respuesta está hasta atrás donde dice el asentamiento de Europa en el libro del TAS. Y dice ahí que es como la cultura de estos inmigrantes nómadas era primitiva comparada con la civilización clásica de los grecos romanos, lo que explicaba por qué los romanos se referían a todas las gentes de la región del norte como bárbaros, en lugar de destacar los logros artísticos e intelectuales o crear gobiernos sofisticados y códigos legales. Las tribus de la región del norte se concentraron en el pillaje y el saqueo. Sí, eso es bueno, es lo que dice el libro, y tal vez es lo que dirá el examen, pero eso no es no sé, así no me enfoqué así en la lección, así que perdón porque sí causó esto algo de confusión haciendo la tarea a ustedes, porque eso es un narrativo de la historia que viene sumamente de la perspectiva romana, ¿no? Los romanos tuvieron esa impresión de la gente, de las tribus del norte de Europa, ¿no? Los llamados bárbaros, pensaban que solamente saqueaban y hacían pillaje porque en esa época, cuando se encontraron las tribus del norte con los europeos, hubo mucho conflicto. Y eso fue por las circunstancias de esa época, no fue porque las culturas del norte fueron necesariamente más violentas o primitivas. No existen las culturas más primitivas que otras. No hay culturas mejores o peores que otras. Hay culturas diferentes. Así que por eso yo no enseñé el capítulo así, porque me parece incorrecto. Me parece una forma buena de ver la historia. Por supuesto que participaron en saqueo, en pillaje, las tribus del norte, pero eso no es porque su cultura fuera violenta o inferior, es porque se encontraban bajo circunstancias de conflicto extremo, ¿no? Los romanos también saqueaban y hacían pillaje, pero bueno, esa es la respuesta a la pregunta 2. Así que si se encuentran en el libro, verán que diga así. Tiene aspectos de verdad ese narrativo, ¿no? Por supuesto, un saqueo en esa época, pero esa descripción de las culturas del norte de Europa como si eran salvajes, si no eran civilizados, eran inferiores a los romanos, eso para mí no está nada bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. La tercera pregunta. Blanco es un sistema medieval que ataba a las personas diferentes a las clases sociales con juramentos de lealtad y mutuas responsabilidades y obligaciones. Esa respuesta es feudalismo. Hablamos bastante sobre eso cuando hablamos de la época medieval, un sistema que existió en Europa, pero no solamente en Europa, sino también en muchos otros lados del mundo, con una monarquía, un rey, con los nobles, los vasallos o los caballeros, y después eso, los campesinos. Y hubo ese gráfico de la pirámide, ¿no? Con las flechas y qué cosa cada grupo contribuía al sistema. Eso yo creo que explica y enseña muy bien el sistema del feudalismo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Aunque no les quedó claro. Yo puse ahí, perdón, la clase social, pero no puse lo que es feudalismo. Escribió solamente clase social Entonces, la respuesta sería feudalismo. Sí, ¿no? Las clases sociales, ¿no? Por supuesto, fueron muy importantes el feudalismo.
pero son una cosa que han existido tras toda la civilización, ¿no? Hasta hoy en día existen. Más específicamente, el feudalismo tenía varias clases sociales y esas clases sociales eran muy importantes para el sistema, pero vemos que esta pregunta está específicamente describiendo al feudalismo, y sabemos eso ¿no? Cuando habla sobre los juramentos de lealtad y las mutuas responsabilidades y obligaciones, sobre todo los juramentos de lealtad, y también que sea un sistema medieval, ¿no? Eso fue lo que caracterizó la Edad Media, no solamente en Europa, pero sino todo en el mundo, fue el sistema del feudalismo. Así que si ven algo que habla de un sistema medieval, de clases sociales o cualquier cosa así, es bien seguro que están hablando sobre el feudalismo. Es bien probable que estén hablando sobre el feudalismo. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro. La 4, el orgullo de la propia herencia étnica, lingüística y cultural era una de las principales fuerzas que manejó el cambio político en Europa en el siglo XIX e inicio del siglo XX. Hablamos sobre esto, la respuesta es el nacionalismo. No, y hay varios grupos que hablamos sobre esto. Uno de ellos fueron los alemanes, ¿no? Que por el nacionalismo decidieron formar su propio país, su propio estado, porque todos hablaban el mismo idioma, todos tenían una cultura bien parecida, ¿no? No igual en todos lados, pero bastante parecida. Así que por eso, y por el orgullo de esas cosas, decidieron fundar su propio nacionalismo, mismo con los italianos en el sur, y también vimos como el nacionalismo, el orgullo por tu propia etnia y idioma puede causar que querer la independencia de otros imperios. Especialmente vimos eso en el imperio austrohúngaro, que había grupos eslavos de la etnia eslava en el sur del imperio que querían su propia independencia. Por eso, por el orgullo de su herencia étnica, lingüística y cultural, y porque pensaban que la nación debería estar compuesta sobre todo por grupos que son de la misma etnia o grupo lingüístico. ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Okay. El Partido Blanco se apoderó del poder en Rusia durante la Revolución de 1917. Ese es el partido bolchevique, ¿no? Que hablamos que la Revolución Rusa fue una revolución basada en las ideologías del socialismo y el marxismo. El partido bolchevique fue un partido marxista que tras apoderarse del poder en Rusia durante la Revolución de 1917 y tras ganar la Guerra Civil Rusa, ¿no? Estableciendo por absoluto su independencia, llegaron a establecer el primer país comunista en la historia mundial. Así que fue un partido... ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Perdón. ¿Cómo se llama el partido, dijo? Acá lo tengo, el partido bolchevique o comunista, ¿no? Así que el comunismo es una ideología, ¿no? El partido bolchevique era un partido específico que era un partido comunista, pero ha habido muchos partidos comunistas en todos lados del mundo con diferentes nombres. Pero el Partido Comunista de Rusia se llamaba el Partido Bolchevique. Soy una palabra rusa que significa la mayoría, porque antes de la revolución en el parlamento ruso, los bolcheviques, el Partido Comunista era la mayoría. Así que por eso se llaman así. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sobre la tarea, sobre la clase de hoy, cualquier cosa. No. ¿Me puedes recordar cuántas colonias son? Son 13 colonias. Esta, ¿verdad? Sí. Y acá
Ya está. Acá pueden ver un mapa de todas, ¿no? Por supuesto, hoy en día todas son estados. Pero sí, en lo que hoy es la costa. Ahí está. La costa oriental de los Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces terminamos con la clase de hoy. Otra vez disculpa porque sea tan corta. Pero bueno, no les dejo ninguna tarea que me tienen que entregar para la próxima semana. Solamente les pido que repasen sus notas bueno, que las repasen y que si tienen cualquier pregunta sobre algo, si tienen algo que no les queda completamente claro sobre lo que hemos hablado hoy, por favor, mándenme una pregunta por WhatsApp o si quieren podemos hablar sobre eso al comienzo de la clase, la próxima semana. Ok, maestro. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. Tenga buen fin de semana. Que tengan una muy buena semana a todos. Gracias, Gracias, maestro. maestra. Maestro, hasta luego. Gracias, maestro. Buen día. Gracias. Mm, Buen día a todas. Buen día igual.